Saludos, tutor y compañeros. Mi nombre es Diego Alejandro Benavides, estudiante de Ingeniería Electrónica. A continuación vamos a sustentar la parte colaborativa de la tarea de instrumentación. En este caso vamos a explicar lo que es un circuito en equilibrio. Entonces dice que un circuito en equilibrio es aquel circuito en el que midiendo en los puntos del divisor de voltaje su diferencia potencial es cero. Entonces en este caso tenemos como muestra este circuito que es un puente de Winston, que es uno de los circuitos más usados. Y como lo mencioné anteriormente, un circuito en equilibrio es donde sus medidas al final del divisor de voltaje, su diferencia potencial es cero. Entonces el circuito de Winston consta de esta configuración en el cual tenemos cuatro resistencias y si midiéramos aquí, si el circuito está en equilibrio, aquí nos daría voltaje cero. Entonces vamos a ver cómo se encuentran las resistencias adecuadas para este circuito. Entonces tenemos que, aquí tenemos una resistencia que es R1, R3, R2 y R4, perdón. Generalmente en el puente Winston hay una resistencia que es variable y hay una resistencia que hay que encontrar su valor, en este caso sería Rx. Digamos que tenemos una fuente de alimentación de 5 voltios y vamos a encontrar esta resistencia que la llamaremos Rx. Ya tenemos los valores de R3, que sería, en este ejemplo sería de 10K, y R2, en este caso este sería R3 10K y aquí sería R2 de 330K. Tenemos también un sensor o una resistencia variable, en este caso tenemos un termistor NTC de 10K a 25 grados. Tenemos aquí los cálculos para encontrar hallar Rx, que sería R3 por R2 por la resistencia del termistor. Haciendo los respectivos cálculos, nos diría que Rx es igual a 330.000 ohmios. Entonces, planteando en el puente de Wheatstone, en nuestro simulador Proteus quedaría de la siguiente manera: R1 con 330K, R2 330K y R3 con 10K. Como esto va a ser eh, esto es un circuito en equilibrio y es un divisor de voltaje para que nos dé medidas más exacta, lo más factible siempre es hacer con resistencias equivalentes, iguales. O sea, si aquí tenemos 330K, pues acá ponemos una de un valor igual. Y digamos, como estamos manejando un termistor de 10K, lo más conveniente es poner otra resistencia del mismo valor de 10K. ¿Para qué? Para que las cargas sean equilibradas. Entonces, ya aquí tenemos nuestro puente de Wheatstone y nos dice que su diferencia potencial debe ser igual a cero, midiendo sobre estos puntos. Para este ejemplo de circuito en equilibrio, cogemos un termistor NTC, que es un sensor de temperatura con coeficiente negativo. Quiere decir que a mayor temperatura su resistencia va disminuyendo. En este caso escogimos un termistor 10K a 25 grados, que es lo que nos dice el fabricante. Aquí tenemos una ficha técnica que nos dice que a 25 grados su resistencia es de 10K y tenemos unos valores mínimos y unos valores máximos. Entonces, en base a eso, armamos nuestro puente de Wheatstone. Para nuestra simulación, vamos a hacer los cálculos a 25 grados, como lo dice la ficha el fabricante, y también lo vamos a calcular con lo que nos solicita la guía, que es con nuestro número de grupo más 14 grados más. Y vamos a comparar los valores que nos dan matemáticamente con lo que nos dice el fabricante. Entonces aquí tenemos nuestro puente de Wheatstone, ya hemos calculado las resistencias y vamos a realizar los cálculos para ver cuánto nos da matemáticamente. Entonces ya sabemos que el termistor a 25 grados, su resistencia es de 10K. Tenemos que aquí que voltaje de salida es voltaje de A menos voltaje de B. Para calcular los voltajes tenemos estas fórmulas. Entonces realizamos los siguientes cálculos a 25 grados. Entonces nos dice que 5 voltios, que es el voltaje de alimentación del circuito, más el voltaje del termistor, más el valor de la resistencia R2, más el voltaje, más la resistencia del termistor. Reemplazando los valores, tenemos que 5 por 10.000 ohmios, que es el valor del termistor a 25 grados, lo dividimos sobre 330.000 ohmios más
la resistencia del termistor. Entonces decimos que eso nos da 0.1470 voltios o 147 milivoltios. Realizamos los cálculos para el punto B y también vemos como los valores son iguales, nos da lo mismo. Como dice que voltaje de salida es igual a BA menos BB, pues hacemos este número y nos da 0 voltios. Si lo miramos en el simulador Proteus, podemos observar que aquí el termistor a 25 grados, su resistencia es de 9.954 ohmios, 9.954 ohmios, o sea, si redondeamos sería 10K. Aquí tenemos nuestras resistencias, o sea, y si configuramos este a la misma temperatura que estos dos son los mismos, sino que aquí lo tengo con un medidor para mirar su resistencia. Entonces observamos que a 25 grados su voltaje de salida es 0. Ahora, como nos lo piden en la guía, vamos a hacer un cálculo de nuestro termistor con el número de grupo más 14 grados. Eso, o sea, como miramos aquí en la tabla, verificamos lo que nos dice el fabricante, que a 25 grados, pues su resistencia es 10.000 ohmios, lo que nos había dado acá en el medidor de resistencia. Ahora, haciendo lo que nos pide la guía, tenemos que mi número de grupos es el 51 y le vamos a aumentar 14 grados por un total de 65 grados. Realizamos los mismos cálculos que realizamos anteriormente, pero teniendo en cuenta que el termistor a 65 grados, su resistencia es de 1846 ohmios y un máximo de 2126 ohmios. Aquí lo tenemos en la tabla que nos suministra el fabricante del termistor y aquí se 65 grados, tenemos esta resistencia de 1846 con un mínimo de 1500 y un máximo de 2126. Realizando eso en Proteus, podemos observar que a 65 grados nuestro termistor tiene una resistencia de 2K. Realizamos los cálculos tomando en referencia los 2K que nos da el simulador Proteus, ya que no nos pasamos de los valores que dice el fabricante. Realizamos los cálculos y nos dice que un voltaje de salida es 0.117 voltios. Realizando la simulación en Proteus, nos dice que se da 117 milivoltios, que es lo mismo a 0.17 voltios. Como observamos, aquí está 65 a 65, respetando los valores que nos da el fabricante. En la simulación nos da lo mismo. Entonces, como conclusión, vemos que el circuito está equilibrado porque tanto los cálculos matemáticos y en simulación, los valores son iguales. Entonces, este fue el desarrollo de la actividad colaborativa de circuitos en equilibrios para el curso de instrumentación. Muchas gracias.